Ustedes no se dan cuenta que este mundo se está acabando. ¿No se están dando cuenta? ¿Sí o no? ¿No se están dando cuenta que los cristianos cada día son o menos fieles o más fieles? ¿No se están dando cuenta que la gente está como dormida y adormecida? ¿No se están dando cuenta que la gente vive una vida como de costumbre, rutinaria? ¿Sí o no? ¿No se dan cuenta que semana van y semana vienen y en su vida no pasa nada? ¿Cómo es posible que una persona que diga ser cristiana, una persona que diga entregarse a Jesús, una persona que diga caminar con Dios, esté viviendo una vida común y corriente? ¿Cómo es posible? En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo se consagraba, Dios hacía maravillas. En el Nuevo Testamento, cuando los discípulos comenzaron la obra cristiana, el Espíritu hizo maravilla. ¿Cómo es posible que ahora tantos cristianos en un mundo lleno de pecado y de maldad, haciendo nada? ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo pueden estar tan tranquilos y cómodos sin hacer nada cuando el mundo se está yendo a pedazos? ¿Cómo es posible? Y anuncian que van a estar en el cielo. ¿En cuál cielo? A su lado, en su familia, en su vecindario, sus amigos, gente perdida completamente. Y no son capaces ni siquiera de decirle, ven, voy a orar por ti. ¿Verdad que cuando viene un desastre, una tragedia, entonces, ay Señor, ¿verdad que entonces sí? Yo soy pecador.